el aliento de vida. O sea, el hombre, el hombre fue lleno del Espíritu de Dios cuando Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y fue un ser viviente. ¿Ok? Dios también le da la capacidad al hombre y la habilidad para poder tomar decisiones, para que se pueda decidir. Eso lo vemos en Génesis 2:16 en el camino del disfrute, ¿verdad? Donde aparece que Dios le dice que puede, de todo árbol que está en el huerto pueden comer, pero del árbol que está en el huerto, del árbol del bien, de la ciencia y del mal, no pueden comer. Porque día que ellos coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Y eso fue lo que ocurrió. Vemos, ¿verdad? Que la serpiente era un animal más, el más astuto de todos los animales que había Dios creado, ¿ok? La cual engañó al hombre y a la mujer y ellos decidieron, ¿verdad? Separarse de Dios, entraron en maldición y Dios da también la salida al hombre. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿ok? Nosotros podemos ver este resumen de lo que es el primer tema de Camino de Salvación como el problema fundamental del hombre. Ahí vemos lo que era la creación de los cielos y la tierra, ¿ok? Hasta lo que es el punto número 13, el cumplimiento de la promesa y de la profecía, cuando nació Jesús el Cristo, ¿ok? Nosotros vamos a tener, ¿verdad? A continuación, una introducción al tema del día de hoy. Y vamos a hacerlo con la siguiente pregunta. Pero ahora, ¿cómo queda este hombre separado de Dios? Esa es la pregunta. Vamos a leer en nuestras Biblias Génesis capítulo 3, versículos del 16 al 19. Génesis 3, del 16 al 19. Del verso 16 al 19, dice la palabra. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces, vemos cómo queda el estado espiritual del hombre una vez que se separa de Dios. Este estado espiritual de ambos, ¿verdad? Ha quedado en un sufrimiento total, en un dolor, en un fracaso y en afanes. Vamos a ver el contenido. Cuando leemos en la palabra el verso 16, dice que Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vemos que cuando ellos toman la decisión de separarse de Dios y quedar bajo la potestad de Satanás,
el diablo lo que empezó, lo primero con lo que atacó fue a la familia. Ahí cuando habla de la parte de la mujer, de los hijos y del esposo, está hablando de que de la institución familiar. Vemos cómo Satanás destruye las familias. Todas las familias a nivel mundial, Satanás las está destruyendo. ¿Ok? Por eso es que el hombre y la mujer, por haberse separado de Dios, quedaron bajo esta potestad del diablo, y el diablo hace desastres con todas esas familias. Tanto así que la mujer, del momento en que da a luz, sufre y tiene dolores. Incluso cuando los hijos van creciendo, también va teniendo dolor, y aun cuando están grandes también sigue sufriendo. ¿Ok? Entonces, la mujer tiene, la mujer tiene todo aquello, ¿verdad? La consecuencia para pagar lo que por su pecado, con el dolor, porque Dios le dice, y multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Vemos que la mujer cuando da luz, wow, impresionante. Los dolores son sumamente fuertes, y esa es consecuencia de de haberse separado de Dios. ¿Ok? Entonces queda en dolor, en desesperanza, las familias quedan totalmente separadas de Dios y bajo la potestad de Satanás. En el verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿verdad? Vemos que el hombre también quedó bajo maldición, con dolor, porque Dios le dijo al hombre que no debía de comer del árbol que estaba en el huerto, del árbol de la ciencia. Pero este hombre, ¿qué hizo? Obedeció que a la voz de su mujer, o sea, no le importó el pacto que Dios le había dado, no le interesó. Lo que hizo fue irse tras lo que quería su mujer, y también él comió de ese árbol y también se separó. Pero la palabra dice que maldita será la tierra por tu causa. Es decir, que ya la tierra no le iba a dar toda su fuerza para que ellos pudieran tener el alimento. Cuando ellos estaban en el huerto, que estaban tranquilos antes de la separación, ellos tenían toda la fuerza de la tierra. Todo lo había creado Dios y lo había preparado Dios perfectamente para ellos. Ellos no tenían que esforzarse para nada. Ellos solamente tenían que labrar la tierra y guardarla, como le dijo Dios al hombre. Que dice que hizo un huerto en Edén y colocó ahí al hombre para que trabajase y guardase la tierra. O sea, sin ningún tipo de esfuerzo. Pero el hombre decide separarse de Dios, y ahora la tierra no le da ese esfuerzo, esa fuerza que antes le daba para tener la provisión, sino que el hombre cada día tiene que buscar su propia provisión con esfuerzo, ¿verdad? Con sudor, con todo, y quedó bajo una maldición. El hombre también quedó en dolor, porque dice que comerá el pan todos los días de su vida, ¿verdad? Con dolor. Entonces, el hombre sufre por buscar qué y conseguir qué, el sustento diario, la provisión diaria, la manutención diaria, primeramente para él y para su familia. Y el hombre sufre por eso. Por eso es que el hombre tiene dolor por eso. Porque cuando no encuentra, sufre. Entonces, el hombre se ve atrapado en un sistema que no puede salir de ahí.
y ni siquiera se da cuenta de las consecuencias que esto le trajo por haberse separado de Dios. Entonces queda en un sufrimiento y haciéndose una pregunta, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Entonces vemos que el hombre entra en qué? En fracaso, frustraciones, no puede lograr nada. En la palabra dice, espinos y cardos te producirá y comerás qué? Plantas del campo. Todo lo que el ser humano se propone hacer, ¿verdad? Sus metas, sus sueños, ¿no? Como dice, que estamos en la mesa, sus proyectos, no los alcanza por una sencilla razón, porque está escrito que tiene que fracasar, porque está separado de Dios. Hay muchas personas que tienen un éxito, entre comillas, están en la cúspide, pero ellos llegaron a esa cúspide sin Dios y ese es el mayor fracaso de ellos. Ese es el mayor fracaso. Incluso el hombre, para decirlo más exactamente, el hombre cuando nació, ya nació fracasado, porque cuando nace, nace separado de Dios. Entonces el hombre entra en una batalla con Dios por querer hacer que se cumplan sus sueños, sus planes, sus proyectos, todo centrado en qué, en el hombre, en sí mismo, en ese yo separado de Dios. Entonces el hombre no le queda de otra que fracasar. El hombre se casa y a los 3 años se divorcia. Fracasó como matrimonio. Tiene hijos, cría a sus hijos. ¿Y qué pasa? Los hijos se desvían a mitad del camino. Fracasó como qué? Como padre. De igual manera la mujer se casa, 2 años, 3 años se divorcia, el hombre de igual manera, el hombre para poder querer llenar ese espacio vacío, busca otra mujer, se refugia en el alcohol, otros en las drogas, otros en el trabajo, en los estudios. O sea, el hombre fra- fracasó desde que nació y empieza a querer hacer sus propios sueños, pero como está separado de Dios, no logra entender por qué fracasa, no logra entender por qué nada le sale bien, porque siembra plantas y la tierra le da ¿qué? Espinos y cardos, porque ya la tierra no le va a dar su fuerza como se la daba antes. Y el hombre tiene que hacer, empieza a trabajar ¿qué? Con el sudor de su frente. Nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo que las personas dicen, no, es que yo me gano el pan con el sudor de mi frente. Y las personas no saben que eso es una gran maldición, porque esa es la consecuencia del hombre por haberse separado de Dios. ¿Y entra en qué? En afán. El hombre se desespera tanto, entra en ansiedades, en afán, porque por poder obtener las cosas que necesita. El hombre como no sabe y no conoce de Dios, entonces empieza a llenar su vida con, ¿qué? Con cosas materiales y se afana por ello. El trabajo, las casas, los estudios, la salud, el dinero. Si no tiene dinero, tiene que trabajar. Entonces, si trabaja, entonces, ok, y puede tener su casa y puede tener, ¿qué? Su familia. Pero en el transcurrir de ese tiempo, pierde la salud. Entonces, todo cae en un círculo vicioso. Dinero, trabajo, casa, familia, estudio, salud. Y cae en un círculo vicioso toda su vida. El hombre está ¿qué? Sufriendo ¿qué? 24 horas por 7 días, los 365 días del año. O sea, el hombre no tiene un descanso al sufrimiento. Estas son las consecuencias
porque el hombre se separa, o sea, toma esa decisión de separarse de Dios y toma la decisión con un simple engaño. El hombre y la mujer ya no tienen el Espíritu de Dios. Ese aliento de vida ya no está dentro de ellos. Y el hombre es solamente carne, polvo, como dice aquí. Ya ellos no pueden percibir ese mundo espiritual porque lo perdieron. Ya el hombre no puede, antes podía conversar con Dios, ahora como está separado de Dios, ya no hay ningún tipo de respuesta. Antes el hombre hablaba, conversaba con Dios y Dios le respondía, pero después que se separa, ya no hay respuesta. Y por eso es que el hombre sigue sufriendo. Pero por eso es que el hombre sigue en dolor, en fracaso. Y toda su vida, desde que nace hasta que muere, es un completo afán. Es un completo afán. No saben qué hacer, no saben qué decir. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Sencillo. Y esa es la gran maldición del hombre. Se separó de Dios. Y lo que le queda al hombre, por eso es sufrir. No tiene más nada. O sea, por eso es que nosotros cuando vemos el campo, tenemos que darnos cuenta de esto, de estas tres cosas, de estas consecuencias de la separación. El hombre está dolido todos los días, a toda hora, todo el año. El hombre fracasa todos los días, en toda hora, todos los años. El hombre está afanado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Y aún se pregunta, ¿por qué a mí? Hace esa o sea, ¿por qué a mí? Porque como el hombre perdió esa conexión con Dios, ese mundo espiritual, ya no puede ver las cosas como antes las veía. Así como cuando estaba en el principio, que eran seres espirituales, porque Dios lo había creado que a su imagen y tenían la autoridad porque Dios los había hecho semejante a ellos. Y ellos disfrutaban de eso en el huerto. Ellos podían recrearse todos los días en ello. Ellos disfrutaban todos los días de esa semejanza, de esa identidad, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Pero al momento que ocurre el evento de la separación, es donde empieza el hombre a experimentar por primera vez lo que es el miedo y el dolor, lo que es el fracaso y el afán. Yo me imagino a Adán antes de la caída, trabajando en el huerto, tomaba los frutos, tenía tranquilo, no pasaba nada, no se esforzaba, porque Dios tenía todo preparado. Luego ahora que cae de la gracia de Dios, que se separa de Dios, ahora tiene que hacerlo el trabajo fuerte, el trabajo bastante duro, el trabajo bastante fuerte. Por eso es que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El hombre entra en afán diariamente. Quiere comprarse algo. Uso este ejemplo que me enseñaron. El hombre quiere comprarse un gran televisor, el último en la tecnología que existe en el mercado, y el televisor se lo compra, lo cuelga en su pared, pero lo que pasa es que ahora no lo va a poder ver como él pensaba y disfrutar de ese televisor,
porque ahora tiene que trabajar más para poder pagar las cuotas que quedó debiendo del televisor. Entonces, ¿en qué momento va a poder disfrutar de eso? Entonces, eso se convierte en qué? En un afán. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar más horas, porque tiene que pagar la cuota del televisor. Y así es en todo. Así es con todo. Entonces, el hombre se centró tanto en él, en sí mismo, que solamente tiene cabida para lo físico, porque lo espiritual, para lo espiritual está muerto. Así como Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que juntamente nos dio vida con él, porque cuando nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Y el hombre está muerto espiritualmente. Y como el hombre está muerto espiritualmente, no puede hacer absolutamente nada, sino solamente sufrir, más nada. El hombre, el hombre quedó en una maldición de dolor, fracaso, frustraciones y afán. El hombre está todos los días muriendo y no se da cuenta. Muriendo físicamente porque ya está muerto espiritualmente. El hombre está separado de Dios y el hombre está muriendo. Como una conclusión de este tema, y se lo dije al principio, el mayor fracaso del ser humano, de todos los humanos, es que desde el momento en que nace fracasado. ¿Por qué? Sencillamente porque está separado de Dios. Y el bebé cuando nace, desde ese momento que nace, lo primero que experimenta es dolor. Porque cuando el médico, el partero, la partera lo toma, lo primero que le dan es una palmadita para que pueda llorar. Y eso le causa un dolor. Y desde ahí empieza su sufrimiento constante. Y eso es lo difícil para el ser humano. Porque se hace esa gran pregunta, ¿por qué a mí? Si yo soy esto, yo soy bueno, yo no le hago nada a nadie, ¿por qué a mí? Pero como no conocen ese mundo espiritual, por eso es que sale esa pregunta, ¿por qué a mí? Dios en Génesis capítulo 3 le ha dado la salida al hombre, pero el hombre como está muerto y no entiende el mundo espiritual, no puede ver esa salida, no la puede ver, no la puede ver. Y por eso es que sufre, por eso es que el hombre está atado totalmente al sufrimiento, al dolor, al afán, al fracaso, a la desesperanza, a la muerte, al esfuerzo por sí mismo. Y de verdad que es bastante fuerte todo esto, aunque vemos que es un tema bastante corto, pero es tan profundo que, que es aquí donde el hombre se concentra más por buscar sus cosas. Y es donde aquí sale más el humanismo, es donde sale más el yo creado sin Dios. No, yo puedo hacer esto, yo tengo mis planes, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y no sabe porque está muerto. Y no entiende porque está muerto, espiritualmente hablando. Y eso es lo grave. El no entender, el no conocer el mundo espiritual es lo que lleva al hombre al desastre. El no conocer qué es lo que está pasando, el trasfondo de todas las cosas, es lo que lleva al hombre al desastre. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque miles y miles de personas están yendo y partiendo de este mundo sin conocer la verdad de Cristo. Y están en estos tres puntos, porque están separados de Dios.
Entonces, vamos a orar y para poder entrar en un tiempo de foro. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por habernos librado del pecado original, Señor. Por habernos, Señor, sacado, Señor, de las consecuencias del pecado, Señor, de la separación, de esa maldición de Satanás, Señor, del pecado y de los desastres, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque viniste, Señor, a morir una vez y para siempre, Señor, para rescatarnos y cambiarnos nuestro destino, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Gracias, Señor, porque tú cumpliste, Señor, esos tres oficios. Y gracias por habernos rescatado, amado Dios. Gracias por habernos pasado de las tinieblas a la luz. Gracias por habernos pasado de la muerte, dándonos vida, Señor. Te agradecemos por ese acto vicario que hiciste en la cruz, Señor. Que si no hubiese sido así, ¿qué fuera la vida del hombre hoy en día? Por eso te damos gracias, Jesús el Cristo. Porque por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, hoy estamos vivos, Señor. Vivo para ti, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tus planes, Señor. Porque ya nuestros planes, Señor, dejaron de existir en el momento en que tú nos diste vida, Señor. Ahora, Señor, tenemos el objetivo de el evangelio y el evangelismo, Señor. Para eso tú nos llamaste, para eso nosotros fuimos creados, para adorarte y para predicar tu palabra, Señor. Amado Dios, gracias una vez más por tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberlo puesto, Señor, en nuestro lugar. Y te damos gracias, Señor, por darnos ese amor inmerecido, Señor. Y por habernos salvado de la muerte, del infierno y de los desastres, Señor. Que nos correspondía a nosotros, Señor, por por haber tomado la decisión de separarnos de ti. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que continuarás haciendo en nuestra vida. Por eso te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos guíes a través de Él y que obres a través de Él en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por lo que estás haciendo en nosotros. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en la plataforma. Padre, que tú puedas, Señor, en el nombre de Jesús, darle esa concentración, Señor, que necesitamos todos, Señor, para poder seguir entendiendo tu palabra y disfrutar de tu palabra, Señor. Y poder entender, Señor, que el hombre separado de ti está en dolor constante, en afán constante y en fracaso constante, Señor. Padre, en el nombre de poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta noche, Señor. Te glorificamos. Amén y amén.